Bueno, hay que presentar al entrevistado que está compungido también por la pérdida de la Red Bus. Así lo Es declaró un día él mismo. difícil para los cordobeses, Dani. Además, es cierto que el Rafa la diseñó. Sí, Sí, ya vamos a contar esa historia. chequeamos fuentes en el corte y antes de recibirlo a Dani, el Rafa confirmó que de facto, de hecho, diseñó la Red Bus. Dani, ¿cómo estás? Bienvenido Bien. una vez más a Clicks. Bueno, muchísimas gracias. Un placer estar de nuevo en Clicks. Bueno, compungido por el homenaje a la Red Bus. No Te sé si voy a poder sensibilizamos acá. Sí. No sé si voy a poder remontar esto, pero bueno, vamos a hacer lo posible. Fue así cuando nos tuvimos que despedir de los cospeles. Yo no usaba transporte público en esa época, pero fue similar el golpe. Sí. Incluso les puedo hablar de cospeles troquelados, que ninguno de ustedes va a entender qué es, pero existieron. Después Che, les cuento. Dani, ¿Tenés bueno, cospeles Eh, guardados? Qué buena Yo pregunta. debo tener. Sí. Porque el Nahue tiene, el Nahue tiene. tiene dos, sí. Yo nunca vi un Mirá. cospel en vivo. No, vivo. pará. Es como si fuera, estamos ¿En hablando de un serio? dinosaurio. Soy le una dice como- joven. Yo la verdad que Copel nunca vi. vivo. Sí. ¿Vivo? Yo el No. año que me vine a vivir acá, justo ahí ya se usaba la tarjeta. No fue hace Pero tanto. bueno, o sea, yo he usado cospeles. Yo no, porque Cuando venía de yo visita. soy del interior, yo no soy de Córdoba. Claro. No, claro. yo tampoco. Bueno, conocía. pero vos viniste acá. Claro, a venía de vivir. visita, sí. Sí. No, Bueno. si llegan a ver un costel troquelado, se mueren. ¿Los tuyos son troquelados? No. Es la Son monedita. enteros. La monedita, claro. Bueno. Che, Dani, venís de vuelta a Clicks. Digo, es como. Estamos en temporada de incendios, por eso vamos a hablar, pero es como una constante que se da acá en Córdoba. Un poco tiene que ver con el clima, un poco con otras acciones, un poco para analizar eso. El año pasado la situación cuando vos nos visitaste era extremadamente crítica, con muchos focos activos. Este año da la sensación de que no es así, pero de que está todo dado para que pueda suceder ante el mínimo chispazo. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo lo ven ustedes? Y lo analizan, que están en tema constantemente y no lo dejan de ver durante el año. Bien. Bueno, básicamente lo que decías vos, el año pasado fue catastrófico realmente. Córdoba quedó en el 2024 primera en el ranking de incendios a nivel nacional. Bueno, esto marca toda una situación que tiene que ver con lo ambiental, lo ecológico e incluso lo sanitario, ¿no? Porque cuando hablamos de incendios de esta magnitud, hablamos, como nos pasó el año pasado, que estábamos en el centro de Córdoba respirando Sí. cenizas, ¿no? Este año aparentemente viene más tranquilo por ahora. O sea, esta época es cuando empiezan, Exacto. ya más o menos. Septiembre y octubre, dicen los especialistas, últimamente, es cuando se empiezan a desatar estos grandes incendios. Claro. Si bien ya no hablan quienes trabajan en el tema de temporadas de incendios. Ok. O sea, Es como era antes una de constante. mayo Claro. a diciembre, claro. Es lo Ahora que es tiene que pasar, no. todo el año. Bien. Y bueno, haciendo averiguaciones, porque estuvimos preparándonos para venir a Clicks, me decían que básicamente hasta ahora el año viene tranquilo por cuestiones climáticas. Ha sido uno de los inviernos en donde más ha llovido y más humedad ha habido de los últimos años. Entonces eso ayuda a que los Se pueda incendios, contener. claro, no se desaten Claro. con la magnitud que se desataron el año pasado, pero vamos a ver. Y el fin de que viene también el temporal, dicen que eso también, supongo yo, que ayudará. Sí. Sí. Bueno, las condiciones climáticas son claves, ya sabemos, las personas que se dedican a prender fuego en la provincia y están mirando el pronóstico, ¿no? Como lo hablamos alguna vez. Si va a haber viento, hace calor, Y a no la hay noche lluvia alrededor. Es el y no hay listo. lluvia, Es ahí. ahí va la mecha. Que de hecho, Dani, antes le cuento a la gente del otro lado que antes de entrar a la entrevista estábamos hablando de fútbol. Estábamos ahí tirando sobre los cuadros de esta mesa. Y tengo el dato, una nota que escribiste de que el año pasado se quemaron un total de 278 millones de hectáreas, que equivalen a 15.617 canchas de fútbol. No. Se perdió un montón de bosque nativo. Sí, bosques nativos, se perdieron bosques no nativos también. Sí, el año pasado fueron 103.000 hectáreas. Esto, insisto, Córdoba fue la provincia que más incendios sufrió en cuanto a extensión, ¿no? Y hubo... Sí. Perdón, pero no, te interrumpí. No, y digo, por ahí asociamos el tema de los incendios con los desmontes, ¿no? Hoy es la forma más barata, más económica de desmontar
legalmente, podríamos decir, ¿no? Prender un fuego y que se queme. Por Sí. eso digo, perdón que justo Sí. con esto, el año pasado se habían detenido a 3 personas por lo que fue algunos focos que se habían desatado el año pasado. Hablamos que además estaba toda la prensa en eso, todos los esfuerzos del gobierno, incluso hasta ayuda del gobierno nacional. Digo, como que está todo eso, hubo 3 detenidos. ¿Qué pasó con esas causas? ¿Se avanzó? ¿No se avanzó? ¿La justicia aporta nuevos elementos para eso? ¿Hay formas de trabajarlo distinto o estamos ante una situación muy parecida? No, estamos ante una situación muy parecida. El tema de los incendios es una temática muy específica que tiene una pata política, una pata ecológica, por supuesto, una pata judicial y una pata económica, ¿no? La pata política que digo tiene que ver con esto. Son políticas de conservación. Los gobiernos deciden qué políticas van a aplicar, qué van a priorizar, ¿sí? En este caso, bueno, hasta ahora el tema de la conservación de bosques nativos no es prioridad porque, lo hablábamos hace un tiempo también, los bomberos voluntarios tienen como misión proteger vidas y propiedades, nada más. Las brigadas forestales, las brigadas comunitarias son las que tienen un sentido de arraigo con el territorio. Y esas son las brigadistas las que realmente le ponen el cuerpo a los incendios en los bosques nativos, donde el Plan Provincial de Manejo del Fuego, por ejemplo, no va. Bien. O sea, no se han hecho, digamos, los trabajos que deberían haberse realizado para evitar estas situaciones y esta calma se debe al clima nada más o también se hizo Es algo. Claro, una- porque, perdón, ¿no? Pero el año pasado estaba este plan que iba a implementar la provincia de Córdoba para ayudarnos a prevenir estos incidentes y estas catástrofes acerca del fuego. ¿Ese plan se llevó adelante? Sí, sí. Digamos, la provincia tiene un Plan Provincial de Manejo del Sí. Fuego que depende del Ministerio de Seguridad, ¿no? Sí. Bueno, a nosotros siempre nos llamó la atención que el Ministerio de Ambiente no tenga incumbencia en esto. Es raro y que eso. esté Sí. en manos de Juan Pablo Quinteros, ¿no? Una persona que no está formada ni capacitada para manejar un plan provincial de manejo del fuego, más allá de que tengas técnicos asesorándolos y demás. Pero más allá de eso, lo que hablábamos recién, se hacen cortafuegos, es ley, las personas que tienen campos están obligadas a hacer estos cortafuegos, que son calles que se abren para que el fuego no pase de un No campo pueda- al otro, Ah, de O un de la claro. bosque al copa de otro. un árbol a otro, que Claro. ciertas distancias que Sí, hayan. sí, sí, Y sí. suele suceder que esto que vos decías de que la gente es la forma de desmontar, que hay detrás negocios inmobiliarios o de otro tipo, digamos, o es gente como, generalmente te pregunto, que para hacer su casa. No. No, esto tiene que ver con dos cuestiones en Córdoba, me parece, en los últimos tiempos. Primero, lo de los negocios inmobiliarios. Eso no hay duda, por más que desde algunos ámbitos gubernamentales lo nieguen. Hay una realidad, existen casos concretos, como por ejemplo el del Pato, que está ahí enfrente al lago San Roque. Bueno, ese es un territorio que se quemó hace 3 años. Al mes que se quemó, cuando hablamos de quemar, estamos hablando de catástrofes, ¿no? Digo, Sí, para las sí, personas de que lo sufren. hectáreas Sí, sí, sí. perjudicadas. Sí, y de personas Y de que pierden sus personas, viviendas. viviendas, Sí, fauna. además, lo que es ese estrés, digamos. O sea, ¿No? Ni el hablar. estrés de que te digan, che, hay un foco que viene por tu casa. Sí, 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 Sí. sí. Bueno, les recomiendo que entren a la sala de prensa ambiental en Bien. Instagram. Ahí nosotros tenemos un testimonio que hicimos junto con Revista Cítrica hace un par de años en Punilla, en Cuesta Blanca, con el testimonio de una vecina que narra a la perfección lo que se siente tener el fuego encima de tu casa. Pero vuelvo a la pregunta. Sí, está claro que hay desarrollos inmobiliarios por detrás. No se va a aceptar nunca desde los ámbitos oficiales, pero está esa intención. Porque Sí, que incluso, perdón, te interrumpo, digo, basta, más allá de una cuestión gubernamental, de que hay hasta sectores, incluso hasta del periodismo, le mandamos un saludo a Federico Tolchinki, que lo niegan.
pero poniendo como Sí. una pregunta inocente ¿de verdad piensan esto? ¿Hay casos en Córdoba? Digo, es algo más grande incluso, es una cuestión de que desde varios sectores hay como una Complicidad. Sí, es una complicidad. Quiero decirle resistencia a mirar el fondo de la cuestión y poder analizarlo más allá de que se prendió fuego algo y hay que apagarlo. Digo, también es como, por eso tiene la complejidad Sí, de sí, que sí. no es una cuestión, sino es algo más establecido, más grande. Ni hablar. Bueno, este dato concreto que les decía de el territorio que está cerca del Pato, enfrente al lago San Roque, hace Sí, sí. 3 años se quemó, al mes apareció un proyecto de, justamente un proyecto de urbanización con cerca de 11 torres. Claro, ay, qué casualidad, Sí, justo. bueno. Esa es una de las tantas decenas de casos que suceden, ¿no? Donde la autoridad de ambiente provincial tiene que evaluar y decir, bueno, sí se lo permito, no se lo permito, ese expediente está dormido hace 3 años. ¿Y vos no crees se sabe. que esto tiene algún beneficio, por ejemplo, la provincia al permitir estos negocios o qué opinas sobre eso? Porque Y- a la vez es raro dejar que destruyan tu ambiente. Digo, ¿cuál es el rédito de eso? Sí, bueno, el rédito, en el caso de las urbanizaciones, por Ujú. ejemplo, tenés más personas para recaudar impuestos. Es lo que aparentemente está asomando sobre la Reserva Natural de la Defensa de la Calera también, que es un caso actual. Los proyectos urbanísticos en los que se incluyen los desarrollos inmobiliarios, bueno, tienen que ver con esto, ¿no? Con recaudación de impuestos, tenés gente a quien cobrarle que antes no la tenías, según la zona le cobras más, sumado a amistades, que eso sabemos todos que sucede por ahí, en algunos casos connivencia entre grandes empresarios y funcionarios de gobierno, ¿no? Lo mismo sucede con los empresarios ganaderos en la A eso provincia. te iba a preguntar, además, digamos, del negocio inmobiliario, ¿qué pasa con la cuestión de la ganadería y el cultivo, que hoy ocupa gran parte de esto que está ocupado después de las deforestaciones y los incendios? Juegan ahí un rol también, ¿no? De como interés en Sí. ocupar ese espacio. Sin dudas. En Córdoba voy a generalizar, que está mal, pero generalizo. En Córdoba, en general, la política ve a los bosques nativos o a los arbustales como espacios desperdiciados, que no producen nada, que tienen yuyos y son mugre. Sí. ¿Sí? No piensan en los servicios ambientales, en que absorben el agua, en el que bajan la temperatura, bueno, en los millones de servicios Claro, es ambientales. como, lo que- tratan como si fuera el patio de la casa, digamos que un yuyo te molesta y Exacto, lo sacas. como si fueran baldíos. Bueno, entonces, como no les resulta improductivo, entre comillas, y bueno, entonces aprovechemos estas tierras. En el caso de los ganaderos, bueno, ya se sabe que prenden fuego a sus propios campos, no todos, pero es una práctica que realizan, prenden fuego a sus propios campos para el rebrote de la pastura, para alimentar a sus vacas. Muchas veces el fuego se les va de la mano y ahí arrancan los incendios. Y otra cosa de la que se habla muy poco, pero que la gente que está relacionada con el tema lo remarca desde hace muchos años, es la falta de inversión en la empresa provincial de energía de Córdoba, ENEPEC. Muchos de los incendios que se han desatado en Córdoba han tenido que ver con cables que se cortan o postes que se caen, ¿no? Sí, o fallas, cortocircuitos, la Exacto. chispa. Digo, cuando la condición es extrema, climática, cualquier cosa, Cualquier- desde un cigarrillo Sí, hasta una lupa, Sí. te puede sacar un incendio forestal. Tenemos Sí, ahí para ver tenemos. algunas plaquitas que estuvieron haciendo del equipo de redes, de Clix, en representación de Pedro Closa, que está acá en el estudio, y de los demás chicos del equipo, con preguntas que le han hecho a la gente. Si queremos con la primera, Guille. Dale, la primera fue, ¿cuál es la causa más común de incendios? Un 20% de las personas que respondieron creen que es limpieza de terrenos o pastizales, el 60% opinan que negocios inmobiliarios o ganaderos y el 20% se lo atribuyen a descuidos, como asados, cigarrillos. Pasa. Bien.
¿Vemos otra? Ahí está Sí, otra. ahí Esta tenemos otra. Perdón. ¿En qué época hay más incendios? El 38% cree que en verano, el 24% en primavera, el 15% invierno y el 23% en otoño. Bueno, esto dijimos Sí. hace un rato, que como que no hay más temporada de incendios. No, no hay más temporadas. Últimamente se vienen dando con mayor intensidad en primavera. Claro, y hay un protocolo, ¿cierto? Provincial que de 2 de junio hasta el 31 de diciembre como que está la alerta ambiental por los incendios. Sí, Empieza como esa época, arranca Exacto. la alarma y Sí, hay, sí, hay sí. una pendencia mayor, ¿no? Sobre estos incidentes que se puedan desatar. Exacto. En verano de eso sí que no, porque es la estación más lluviosa, Claro. entonces hay menos probabilidad. ¿Viste? Uno tiende a pensar que el verano Desmentimos se en calor. vivo. Hace el calor, Claro, claro. las épocas más secas son las, digamos, las más peligrosas. Exacto, exacto. Y con viento. Y con mucho viento, más viento. Ni hablar. Ahí está. La otra. El cambio climático aumenta los incendios, un 91% dijo que sí, el 9%, otro 9% dijo que no. ¿Vos qué opinas, Dani? Está con Absolutamente el de acuerdo. 91%. Estás con el 91%, Estoy con el me parece. 91. Estamos. Sí, 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 sí. Si no es directo, es indirectamente. Sí, sí, ni hablar, ni hablar. Y después nos ¿Cuánto queda la tarda? última. ¿Querés? No, decilo leerla vos, decilo vos. ¿Cuánto tarda en regenerarse un bosque quemado? Esta está más pareja, mira. El 17% menos de 5 años. El 33% más de 20 años. El 17% de 18 a 20... No leo. De 10 a 20. De 10 a 20 10 a años 20. y el 33% de 5 a 18 años. ¿Qué onda esta? Está... Bueno, más de la mitad que vuelvan en el próximo turno de examen porque es espantoso. ¿A cuáles bochas? Depende de los bosques, ¿no? Y la madurez de los bosques, o sea, qué tan viejos son. Pero Ajá. los especialistas indican que pueden llevar 30, 40, 50 años. Muchísimo tiempo. Claro, muchísimo hablando de tiempo. esta pérdida, ¿no? del bosque nativo, como es nativo, tendríamos como este problema de que se demoraría muchísimo más tiempo en regenerar. Por, digamos, por la Exactamente. antigüedad que tiene la forestación. Y ese es un punto muy importante cuando se habla de reforestación. Estas campañas de reforestación que son tan remanidas, ¿no? Reforestar no es recuperar un bosque que ha tenido 50, 60 o más años Ujú. de desarrollo, ¿no? Claro. Cuando yo reforesto, generalmente planto árboles y esos árboles, hasta que maduren y lleguen a ser un bosque, van a llevar 60 años. Es decir que, ¿a qué voy? Hubo incendio, bueno, vamos a reforestar, no importa. Claro, como si los árboles crecieran del día para la noche. Exacto. Y además no es lo mismo árboles nativos, especies nativas que crezcan en un entorno donde tiene otras especies al lado, Totalmente. donde tiene otro desarrollo, donde a su vez hay otra fauna por ahí, que un espacio que tiene nada, es hasta más dificultoso. Exacto, y no hablamos de árboles, hablemos de Claro. el estrato más de abajo, que se llama sotobosque, que Sí. son los yuyos, los pastizales, esto es lo que nosotros vemos como yuyo. Bueno, ahí mi amigo Guillermo Galeano, que es especialista en Gran saludo a aves y Guille en Galeano. fauna, bueno, él siempre repite que el 85% de los animales viven, se reproducen y habitan en estos yuyales o matorrales, como nosotros le decimos, el sotobosque. Sin ni hablar, y que a su vez es control de plaga, control de, bueno, el Sí, mismo el esquema equilibrio. natural y equilibrio de la naturaleza, digo, los sapos, las ranas, la serpiente, de todo. Exacto, los bichos, todo. Porque si un animal que es depredador y caza eso no lo tiene, tiene que ir a otros lugares, ya se topa con Se va urbanización todo. y... bueno. Sí. Y por ahí decimos, bueno, un sapo, ¿qué me importa a mí un sapo? Bueno, cuando aparece el dengue, por ejemplo, Sí. ahí todos quisiéramos tener un sapo Es en que el sí. bolsillo, ¿no? Claro. Sí, No que sé son tanto. cambios mínimos que traen consecuencias. Prefiero ponerme off, enormes. Dani, me Claro, parece. me parece que con el off ando bien, Dani. No sé si un sapo en el bolsillo es lo más común, pero Bueno, Pero con una correíta, no sé. con una correíta. Imagínate. Más barato Por va a ser Dios. seguro. En la Ni mesita de hablar. luz, tener un sapo en la mesita Es de lo luz. más económico que hay. Dani, yo te hago una pregunta. ¿Vos cómo te interesaste por esta? Porque es como una comunicación muy específica, un periodismo muy específico. ¿Cómo llegaste a
a investigar y a querer comunicar estos temas? Bien, porque yo empecé estudiando ciencias biológicas, yo estudié biología varios años, porque me gustaba la naturaleza, los animales y las plantas. Biología es una carrera de ciencias duras, con mucha matemática, mucha física, mucha química, que tenés que dedicarle mucho tiempo, que no te deja trabajar si necesitas Claro. trabajar mientras estudias y demás. Pero además yo empezaba a leer en los medios de comunicación de aquella época, a leer noticias sobre ecología que no me gustaba cómo estaban contadas, que me parecía que le había que darle una vuelta de rosca, que había que explicar más todas estas problemáticas. Entonces dije, bueno, agarro estos conocimientos que tuve en ciencias biológicas, me los llevo y cuento estas historias como a mí me gustaría que me la cuenten. Bueno, Buenísimo, bien. Dani, qué lindo. gracias por visitarnos otra vez. Esperamos recibirte otra vez para hablar de otra cosa o para hablar del poco daño que se hizo en un año Claro. con condiciones forestales. Pero no, de verdad, gracias por visitarnos. ¿Y dónde la gente puede estar actualizada con las noticias? Por favor, haga el chivo de Bien, su portal. pasamos al anuncio. Pase sí. el anuncio. PNT. Exactamente. Bueno, nosotros tenemos un portal de noticias, se llama Sala de Prensa Ambiental, lo pueden buscar en la web y si no en las redes sociales como Sala de Prensa Ambiental también. Bien, bueno, Dani, gracias y estamos en contacto. Un Soy el gustazo primero que recibirte. repitió. Mira, soy un repitente. Sí, sí. No sé si es bueno o malo eso. Es bueno, O yo bien creo de que es nosotros bueno. o mal de vos. No. Les agradezco muchísimo y siempre es un placer. Muchísimas Gracias. gracias, Dani. Seguimos con clics. Ya nos volvemos.